Vamos a dar por inaugurado este cuarto ciclo año 2026 de este 10º seminario internacional que tiene como título La naturaleza como persona jurídica, sus derechos, obligaciones, inteligencia artificial, a cargo del doctor Manuel Aldaz Sánchez. Él nos acompaña remotamente desde el hermano país de Ecuador para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor contar con un abogado, con un filósofo, con un bate, un poeta, un hombre que nos enseña a meditar, nos enseña a escribir, también nos invita a escribir. Y bueno, desde ya les aseguro que siempre en las presentaciones que él realiza nos va a dejar madera para seguir documentándonos, investigando, aprendiendo, porque la vida es un constante aprendizaje. Un honor, un privilegio. Puede hacer uso de la palabra, maestro. Gracias, distinguido Daniel, amigo eterno y compañeros y amigos, todos miembros de este instituto, prestigioso desde luego, que desde la República del Perú nos cobija. En lo que respecta al tema, la naturaleza como persona jurídica, les había indicado que es un tema bastante nuevo. mm, Tiene por inspiración entre pocos a quien les habla en este momento y sirvió esta inspiración como tema para el desarrollo de una tesis doctoral por la que me graduó la Universidad Central del Ecuador. Muy bien, lo que voy a indicar no es nada nuevo, es todo lo contrario, más bien ya casi temas muy trillados, solo que le incorporo algún tips de carácter filosófico y a veces poético y siempre, obviamente, también desde la óptica jurídica. Muy bien. Vamos con los reinos de la naturaleza y aquí quizá nos apartemos un poco de lo que hoy nos dice la ciencia de la biología para centrarnos en lo que siempre hemos estudiado. Miren ustedes, yo estudié en la escuela que tenemos reinos como el mineral en principio, el vegetal, el animal, el humano y luego la filosofía mística nos enseñó también que luego de la evolución de estos reinos, pasando por lo humano, llegamos a lo semidivino, luego divino y finalmente desembocamos en dioses. Naturalmente que esto rompe la tradición porque toda la enseñanza educativa, incluido la religiosa nuestra, nos ha indicado que solo tenemos que nacer, morir, reproducirnos a lo sumo y finalmente nos vamos de este planeta y quizá para nunca más retornar. Esto está hoy probablemente ya superado en su integridad y con Fyodor Dostoyevsky nos educamos en el hecho de que nacemos para ser Cristos, para el cristianismo, o perdón, el cristicismo es un estado de conciencia y hacia allá caminamos. Eso nos dice los hermanos Karamazov. El budismo dice lo propio y las escuelas místicas, las escuelas de misterios, incluidas las nuestras, la de los incas con su famosa escuela, el Coricancha y México con el Calmecaj, abrigaron la misma postura. Esto es que no es que solo nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, sino que estamos aquí para evolucionar y para llegar a ese destino final que es convertirnos en dioses. Muy bien, entonces así miradas las cosas, ya vamos con un primer punto hacia donde caminamos con el tema que hoy nos convoca. Luego,
miremos asimismo los principios o leyes de la naturaleza y leyes eternas. Sí, esto quiero indicarle que más bien es un tema extractado y mirado desde Occidente o desde nuestro lado a las enseñanzas de H.P. Blavatsky. Entonces, claro, cuando tenemos estas enseñanzas profundas, nos acercamos hacia el tema fundamental, la naturaleza como persona jurídica y vamos a mirarle si es que es o no persona jurídica, claro. Y si es que tiene derechos o no tiene derechos, cuáles son estos. Y claro, siempre amparándonos en sus leyes eternas, para que, como diría Confucio, tengamos claro el significado de las palabras y de los conceptos también y no nos perdamos porque gran parte de lo que ha ocurrido, de las desventuras, de la desgracia de la humanidad entera y de la naturaleza, es que nos hemos perdido porque nos hemos apartado del significado de las palabras y de la concepción profunda de las leyes de la naturaleza. ¿Cuáles son estas leyes? No son más que 7 leyes y que si observáramos a cabalidad, desde el inicio del origen de la vida humana en la tierra hasta la actualidad, viviéramos extremadamente felices, sin necesidad de estarnos matando o de estarnos mandando mensajes que nos indican que pronto probablemente la tierra dejará de abarcar vida, al menos humana. Muy bien, estas 7 leyes de la filosofía oriental son la ley de la unidad, la ley de la iluminación, la ley de la diferenciación, la ley de la organización, ley de la psiquicidad, de la actividad y de la ciclicidad. Ligerísimo en qué consiste cada ley. La ley de la unidad. El universo constituye una unidad y todo lo manifestado está sujeto a las leyes que tutelan la unidad. La unidad se corresponde con la voluntad que da destino al ser humano, da sentido a su vida. Esta ley está implícita tanto en el más pequeño corpúsculo cuanto en la galaxia más grande y lejana. La ley de la iluminación. Todo ser en el universo emanó de la fuente de luz. A cada unidad le afecta los mismos principios. Todas las cosas participan del principio de iluminación. Quiere decirse que todo es luz. La iluminación es la capacidad de ver lo uno en lo múltiple. La ley de la diferenciación nos permite diferenciar que no existen en la naturaleza dos seres o cosas iguales. Advierte que hay equivalentes, semejanzas, mas no dos iguales. Estas diferencias provocan una unidad multicolor que aprende, enseña, ama, sufre y se expresa y participa de la vida. La ley de la organización hace visible el orden, el cumplimiento de la ley. Sin orden, la magia de la vida no sería posible. La misma existencia no sería visible o no se haría visible. La ley de la psiquicidad, que es importantísima, gobiernan los instintos y los impulsos, conforman las almas grupales de las plantas, de los animales, y hacen posible las corrientes de opinión, incluidas las corrientes de opinión religiosa, así como la de sus fantasías y también deseos. La ley de la actividad advierte que todo en el universo está vivo, todo vibra, está impregnado de vitalidad. Hay momentos
en que unas cosas se manifiestan y otras no, pero todas palpitan en diverso grado de intensidad. Y finalmente, la ley de la ciclicidad, que rige la ley de los ciclos, el día y la noche, el invierno y verano, la vida y la muerte. Muy bien. Entonces, queridos amigos, estas son las únicas leyes y que, hecho principios, o cuando descienden a ser principios, bien podrían ser trasladadas a un texto constitucional, y si es que esto ocurriera verdaderamente, estaríamos con unos derechos amplios de la naturaleza, mucho más amplios que los del ser humano, evidentemente, pero con tremendas dificultades. Vamos a mirar. Muy bien, topado así de manera somera sus principios, en la época del constitucionalismo transformador, del que habla mucho e inaugura nuestro maestro aquí en el país, el doctor Ramiro Ávila Santamaría, y en la era de los derechos que también de los que nos participa Norberto Bobbio, y garantista y principialista, como nos indica los dos grandes juristas del mundo, como son Ferrajoli, como son Carbonell y también Robert Alexi. Para entrar en materia, quisiera formular unas interrogantes que con las suyas que van a formular en el transcurso de esta pequeña disertación, podemos hacer ya una cátedra, un texto para mejor retroalimentarnos. Muy bien. ¿Tiene la naturaleza derechos o no tiene derechos? Esa sería la primera interrogante. Y la siguiente, u otra, ¿es la naturaleza persona jurídica o no? La siguiente es, si la naturaleza en su magnificencia requiere, necesita, precisa que un ser enano, pigmeo, pequeñito, necesita que le reconozca que es sujeto de derechos o no. Finalmente, podríamos decir, si la naturaleza necesita quien la defienda o simplemente se defiende sola. Esos son son los grandes, las grandes interrogantes que cuando desarrollaba el tema siempre nos asaltaron. Y claro, si hasta ahora hay gente, en la política estoy hablando, que niega a la naturaleza de derechos, no obstante que ya está en el texto constitucional, pero así son de ciegos y también mudos, y tienen el sacrilegio de negarle a la naturaleza derechos porque para ellos simplemente es una empresa que hay que explotarle al máximo y naturalmente de explotarla hasta el confín de la vida quizá neoliberal. Entonces, muy bien, para irnos centrando, diremos que la naturaleza, aun cuando no esté reconocido en el texto constitucional ecuatoriano como persona jurídica, efectivamente sí es persona jurídica. Y ese es precisamente el reto que nos tomamos para mañana elaborar, como ya se elaboró, un texto más amplio, un texto constitucional para que la naturaleza tenga su propia constitución, su propio estatuto. Y evidentemente que tiene que ser mucho más grande que el que tiene Naciones Unidas en su Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Muy bien. Y respecto de si la naturaleza tiene es sujeto de derechos, evidentemente que sí.
y eso ya está en el artículo 10 inciso segundo de nuestra Constitución, está ya trazado y diremos que prácticamente esto ya no es materia ni siquiera de discusión, sino simplemente de aplicación. El Doctor artículo 10 inciso Manuel, segundo de la... Sí, maestro, sí, es en la Constitución de Ecuador el primero, por favor, maestro, a esa brillante exposición. sí, a eso voy, a eso voy. El inciso segundo del artículo 10 de nuestra Constitución de 2008 dice, la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconoce la Constitución. Muy bien, miren ustedes, la Constitución ecuatoriana de 2008 precisamente es un hito histórico para el mundo, porque fue la primera constitución, el primer texto constituyente que le reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos. Pudo haber ido un poco más allá, pudo haberle declarado a la naturaleza que es persona jurídica y darle su representación, por así decirlo, propia, como cualquier otra corporación estatal. Pero ahí viene un problema que la naturaleza, a nuestra manera de ver, es mucho más grande, mucho más intensa, abarcadora de mucho más derechos que el mismo ser humano. Y entonces allí se viene a complicar un poco. Pero muy bien, sigamos adelante. Esta es precisamente la razón por la que se le reconocerá a Ecuador cuando antes, en 1810, desde 1810, se le reconoce a Quito como luz de América y Ecuador, con este texto constitucional, pasó a ser, porque así es, en la luz del mundo en lo que respecta a derechos ecológicos y a los derechos de la naturaleza. Muy bien, a continuación quiero disertar un poquito respecto de ese choque enorme y controversial que ocurre entre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Claro que aquí hay una dificultad enorme y el problema resulta, solo por poner ejemplos pequeñitos, si el ser humano tiene derecho a la vida y la naturaleza tiene derecho también a la vida, ¿con qué nos quedamos? Si el hombre, sibarita por antonomasia, mm, tiene apetitos voraces, prácticamente no ha logrado desterrar de su vida, de su corporeidad, más allá de sus 7 pecados capitales. Muy bien, vivimos dos mundos contrapuestos. Por un lado, el discurso de los derechos de la naturaleza que viene ganando terreno. Ecuador, Colombia, Bolivia, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica, son pruebas evidentes de que la lucha por los derechos de la naturaleza es sin retorno. El reconocimiento de sus derechos subjetivos vinieron para quedarse definitivamente. Por otro lado, las normas jurídicas que reconocen y protegen la dignidad humana, que ayer nomás se descubrieron como fundamentales, esto no tiene más allá de 60, 70 años, con la Declaración de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. Vienen y los derechos humanos se dicen que son antes del Estado y están por sobre el Estado. Prácticamente constituyen el límite para que el Estado no viole derechos humanos y naturalmente ahora de la naturaleza. Pero el Estado, por esas grandes responsabilidades que tiene,
porque tiene que celebrar contratos de extracción petrolera especialmente, minera, y un sinnúmero de situaciones que tiene que realizar aparentemente para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, es el ente que más viola no solo derechos humanos, sino también los derechos de la naturaleza. Miren ustedes, ya estamos acá con dos problemas graves, ¿sí? La naturaleza vista como una persona jurídica, como un ente eh, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, ya tiene dos grandes individuos que controvierten sus derechos, sus intereses. Pero también se advierten intereses contrapuestos. A la controversia de los derechos humanos frente a los de la naturaleza se ensuman candentes ideologías neoliberales que miran al planeta como un objeto, un bien, origen de recursos y fuente de voraz enriquecimiento privado al que hay que explotarlo de una vez y para siempre. Y por la otra vereda, encontramos algunos defensores de la ideología progresista y de la naturaleza, no socialistas, por supuesto, que tibiamente pretenden detener la arremetida final y otros que miran impotentes su destrucción, sin capacidad de respuesta frente a los monopolios de los poderes salvajes, como diría Luigi Ferrajoli. La Constitución de la República de 2008 marcó un camino sin retorno para el reconocimiento de la naturaleza como persona jurídica, como ya dijimos, y solo le faltó su reconocimiento como tal, pero el desarrollo jurisprudencial ha sido enorme. Tal es así que solo por poner un caso, un año después tuvimos un caso enorme, fenomenal, ¿sí? Donde la naturaleza, el río Vilcabamba en concreto en Loja, nuestra provincia vecina a Perú, falló a favor de la naturaleza en un problema que tuvo porque pretendían abrir una carretera Vilcabamba-Molieturo y claro, para abrir una carretera sin autorización de los entes de control debido, se permitieron abrir y violando un sinnúmero de derechos y pues oleando, diríamos, la vida de un ecosistema enorme como siempre tiene la naturaleza en cualquier lugar que se le ubique. Entonces, allí tuvimos, miren ustedes, apenas un año después de vigente la Constitución, ya juicios donde la naturaleza ejerció el derecho subjetivo y salió vencedora. Muy bien, como habíamos indicado, el hombre es un sibarita por naturaleza. Su esencia material, cual hidra de Lerna, conserva apetitos incontrolables, pasiones insaciables. ¿Cómo calmar la sed de avaricia, de envidia? ¿Cómo apagar el fuego de la venganza, de la soberbia del ser humano, de su egoísmo? ¿Y cómo calmar el delirio de grandeza que los políticos llaman megalomanía? A esta hora sombría llamo a Sócrates, aquel ciudadano perfecto, como Catón, que cuando un extranjero le descubrió, le dijo, Señor, usted es el hombre más feo de la tierra. Y Sócrates respondió, Señor, usted tiene toda la razón. Mi cuerpo anida y mi alma anida
todos los vicios del mundo, pero mi grandeza consiste en que a todos los he dominado. Entonces, esta es la clave, distinguidos amigos, su filosofía siempre nueva, la escuela de misterios que debemos todos transitar para definitivamente entrar en armonía con la naturaleza. Por eso, tornando al inicio del tema y para concluir, a mi manera de ver, el discurso de los derechos humanos nos ha tornado otra vez al antropocentrismo o egocentrismo más rancio. El hombre, centro del universo, aquí no juega ningún rol preponderante en la naturaleza, salvo como reproductor y sustento de la vida. Para esto está genial. Para esto está la defensa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Es irónico, distinguidos amigos. Como remedio a este caos, está el constitucionalismo transformador, propuesta asimismo de nuestro maestro, distinguido, querido, respetadísimo por quien les habla, Ramiro Ávila Santamaría. La corriente del constitucionalismo transformador tiende a unificar, miren ustedes, tanto al constitucionalismo, a la constitución y al derecho, y también a unificar los grandes principios de la filosofía andina, para limitar el poder del Estado y también para mirarle a la Constitución y a las normas jurídicas en su conjunto como herramientas activas para reestructurar la sociedad, superar las desigualdades estructurales, erradicar la exclusión y proteger los derechos humanos, tomando como base, claro está, la dignidad humana, la democracia, la democracia participativa y, por qué no decirlo también, los derechos de la naturaleza. Muy bien, entonces, aquí está la clave. Recordemos, derecho constitucional, el derecho positivo en sí, no queda más. Hay que buscar una especie de sincronía para caminar los principios constitucionales, los principios de la filosofía andina y, por qué no decirlo también, de la filosofía trascendente o lo que suelo llamarlo la filosofía mística u oriental. Muy bien, la naturaleza, una nueva persona jurídica, una idea o sueño inconcluso. Lo que hoy conocemos como persona y persona jurídica ficticia, según el artículo 564 de nuestro Código Civil y el resto de códigos adicionales, dotada de derechos subjetivos para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Fue avisorada por los juristas romanos y antes por los griegos, de una manera distinta a la que hoy concebimos. Voy a ser rápido en esto, pero el discurso es hermoso. Para ellos la persona era la actora que en el teatro de la vida desempeñaba un rol preponderante. ¿Quién es aquel a quien representaban? ¿A quién representaba el actor? ¿Acaso a un ser metafísico que las religiones develarían como parte de una divinidad? Exactamente esto es lo que ocurrió. Por esa, por eso personificaban las virtudes de los dioses. Léase
la tragedia de Antígona, por ejemplo. Tanto hemos desandado en la filosofía que ahora vemos a la persona fusionada como simple ser material, desprovista de divinidad. Para la cultura occidental y cristiana no hay ninguna diferencia. La materialidad ha ganado la batalla. Entonces, bueno, nuestro trabajo, mi trabajo, la naturaleza como persona jurídica, que es un tema netamente jurídico, pero también filosófico, y, ¿por qué no decirlo poético? Rinde culto a la justicia. Hoy decide reivindicarla y desde este estrecho rincón del pensamiento jurídico andino, mestizo, indígena, advierte que todas las cosas tienen un ser, ese que hace que las cosas sean, como diría Aristóteles, la cualidad que permite que una cosa sea como es y no otra. A la materia perecedera, fugaz y cambiante, máscara y disfraz de la que está revestida el ser, la llamamos con fidelidad persona. Y es a esta sustancia, susceptible de cualquier afectación, que la ciencia jurídica la ha dotado de derechos para que pueda manifestarse en el escenario de la vida. Antaño, por desventura, este reconocimiento del derecho ha ocurrido únicamente en beneficio de la persona humana. Y ya vemos la historia, que en principio solo eran personas, aquellos varones que podían o tenían un patrimonio. El resto, los esclavos, no eran personas, las mujeres no eran personas y los niños tampoco. Esta es una discusión bastante eh, trillada, diríamos, que sirve a veces como fundamento para sostener que así como el derecho les ha negado la personalidad jurídica a estas personas humanas, hoy también le niega derechos a la naturaleza. Muy bien, en esta fase histórica en que la ciencia jurídica ha florecido con el pluralismo jurídico y el derecho crítico, y ha logrado proteger a la mayoría de los derechos de las personas, otros seres reclaman para sí el reconocimiento de su personalidad jurídica. Con la misma o quizá con mayor razón jurídica con que se ha recubierto a la especie humana, individualista, por supuesto, de múltiples derechos subjetivos. Desde siempre y quizá con más impacto desde la eclosión de la revolución industrial, cuando el humo de las usinas era el símbolo de progreso, se empezó al mismo tiempo a afectar cruelmente la integridad física, psíquica y mental de la naturaleza. Evidentemente que esta afectación ya era advertida por los sabios griegos como Platón y Aristóteles. Al mismo tiempo, también se afectó cruelmente los derechos de la naturaleza, que ahora demanda un cambio en el sentimiento y en el pensamiento, diríamos en el sentipensamiento de todos los que habitamos el planeta Tierra. ¿Cuánto hubo de pasar para que el hombre, apremiado por las circunstancias, cuando ya prácticamente no queda rincón de la Tierra sin contaminación, se advierta que es necesario e impostergable dotarle a la naturaleza, ahora sí, de un estatuto jurídico para que por sí misma pueda defenderse como ya le habíamos señalado anteriormente? Muy bien, en este orden, cuando ya el artículo 10, inciso segundo de la Constitución ecuatoriana le reconoce como sujeto de ciertos derechos, ¿sí? Es importantísimo señalar que no es sujeto de todos los derechos, sino de ciertos derechos y de aquellos derechos que la Constitución le reconoce. Vamos a mirar
rapidísimo. ¿Cuáles son estos derechos? No son más que tres, ¿sí? No son más que tres. Sí, y de todas maneras diríamos, son derechos fundamentales para la naturaleza. El primer derecho, derecho al respeto íntegro de su existencia. Respeto al derecho al respeto integral de la naturaleza. El segundo derecho, derecho al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, su estructura, funciones y procesos evolutivos. Y finalmente, el derecho a la restauración, que necesita mucho, independiente de la reparación integral que sufran los individuos, las personas humanas, habitantes de sus alrededores, o también los colectivos, pueblos y nacionalidades, especialmente indígenas. Muy bien, así se advierte cuáles son los derechos de la naturaleza que están prescritos en la Constitución. Debemos decirle que solo estos son los derechos que tiene la naturaleza, no otros, y de manera que para que se inserten otros derechos fundamentales de la naturaleza, deben o tiene que insertarse desde la Constitución porque hay eh, limitación en este orden, ¿sí? La reserva no es de ley, sino de Constitución, y entonces hay que insertarle en la Constitución. Muy bien. Y lo que siempre ha generado controversia, risible desde luego para quien les habla, dice, y bueno, y la naturaleza, ¿qué obligaciones tiene? Y si es que erupciona y si es que hay un aluvión, ¿y quién me responde? La naturaleza debería indemnizar a los seres humanos. Oigan, siempre se ha dicho, no seamos ingenuos, ¿sí? Asimilemos que la naturaleza es una persona jurídica similar a un Estado, similar a las Naciones Unidas, similar a cualquier eh, organismo jurídico, como una corporación municipal y hasta parroquial, podríamos decirlo. Y entonces, los derechos que tenga aquella naturaleza, ¿sí? Deben contrastarse con las obligaciones, ¿sí? En la medida en que ésta, a través de sus representantes, contraigan obligaciones y netamente obligaciones civiles, no de otra naturaleza. En lo que respecta a su representante, que también muchos han dicho, que Rajoy alguna vez indicó que la tierra necesita un solo gobierno y que esta podría ser, dijo otra persona, Naciones Unidas. Podríamos decir que para América sea la OEA, pero ojo, que estas instituciones hoy por hoy tan venidas a menos, tan desmoralizadas, tan afectas a los intereses de los imperios, no creo que sean o tengan la capacidad y la facultad y la voluntad moral para que puedan representar a la naturaleza. Entonces, claro está, si es que en lo posterior y próximo la naturaleza logra un reconocimiento como persona jurídica con aquellos derechos subjetivos que tiene y los otros que tienen que seguirse incorporando, como se han incorporado a los derechos, al catálogo de derechos humanos, igual tiene que ser también lo propio con la naturaleza hasta que lleguemos a tener un representante legal de la naturaleza y este sea pues precisamente quien incoe las acciones que hoy la Constitución indica que pueden ser que ejerzan derechos a favor de la naturaleza o por la naturaleza cualquier individuo, la misma, los pueblos y nacionalidades que donde sufra desmedros. Muy bien.
Solo para terminar, sí quisiera, porque nuestro querido amigo Daniel Malpartida me ha pedido que desde la óptica poética podamos también sostener, como sostiene el Bate, que la naturaleza es persona jurídica, sujeto de inspiración y muchas veces de inspiración divina. El gran poeta Ernesto Cardenal cantaba la naturaleza de la siguiente forma: la criatura más grande de la tierra es la tierra, la nueva noción de Gaia, la tierra viviente. Un planeta, el planeta Tierra, un solo ser vivo todo él, y lo era antes de que en su superficie hubiera tierra, hubiera vida. El poeta esmeraldeño Antonio Preciado, a quien le respeto en grado sumo por su elevada poesía, tan mística, tan naturalista, nos indica, dice: todos los árboles nos cercan, me tocan con su savia, me clavan sus raíces, me florecen, me atrapan, y me siento vegetal, robusto, así como salido de repente con herencia de tierra del fondo vigoroso de Adumá. Un momentito. Hubo de aquí cerca algún problema. Muy bien. Quitándole a hurtadillas la inspiración del poeta, quien les habla escribió precisamente cuando concluyó su tesis estas letras: las cosas. Todos, de alguna manera, nos quedamos como fósiles vivientes en las cosas. Y desde entonces, las cosas que ha creado la naturaleza ya no están solas, solamente están solas de soledad humana y alegría terrestre, las cosas que la mano del hombre jamás las ha acariciado. He aquí una síntesis de lo que representó, miren, hace 20 años, un trabajo jurídico respecto de los derechos de la naturaleza, que 10 años después, debo decirlo con mucha sinceridad, no con la inspiración de quien escribió, sino más bien por la inspiración que estuvo en América Latina, y porque reclamaba la naturaleza, porque su dolor era intenso, entiendo yo. Los constitucionalistas de aquella época insertaron en la Constitución aquellos derechos que hoy me he permitido revisar con ustedes. Y bueno, esto simplemente es una lucha. Estamos hablando apenas de 15 años que hemos estado trabajando, y los juristas defensores de la naturaleza han trabajado precisamente intensamente para que la naturaleza, desde su óptica jurídica, tome cuerpo, y el verdadero cuerpo que le corresponde. Pero la lucha simplemente ha empezado. Yo creo que América Latina debe ser pionera en los derechos de la naturaleza, y naturalmente tiene que imponerse un texto jurídico universal para toda la tierra y para todos los seres humanos. Queridos amigos, les agradezco por la paciencia que han tenido en escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Aldaz Sánchez. Nos ha regalado esta brillante ponencia. A los que nos acompañan en el Zoom, por favor, a través del servicio de chat o a través del micrófono, pueden formular preguntas, dudas, consultas acerca de este maravilloso tópico que nos ha regalado el doctor Manuel.
Maestro, entonces vamos a formular algunas preguntas. Por favor, Daniel. ¿Quiénes serían los representantes legales de la naturaleza? Si ya asumimos que tiene persona jurídica, maestro, ¿quiénes serían sus Ya. representantes? A ver, en principio, esta puede ser una gran jornada si países como Colombia, como Bolivia, y tiene que ser Perú también, le reconocen a la naturaleza derechos subjetivos y mañana le vamos a reconocer la personalidad jurídica y a otorgarle un estatuto como la Constitución de la Tierra, digo, de Naciones Unidas, o como cualquier constitución nuestra. Entonces es trabajo de todos los ecuatorianos, peruanos, colombianos, bolivarianos o bolivianos, ¿sí? El, trabajar para el estatuto y el mismo estatuto, la misma constitución dirá quiénes son los representantes, que tienen que ser naturalmente quienes seres eximios, egregios, quienes han luchado por los derechos de la naturaleza. En el caso ecuatoriano, bien podría ser el doctor Ramiro Ávila María, quien ha defendido en todos los foros nacionales e internacionales los derechos de la naturaleza. Sí, cualquier persona que sea destacada en el ámbito ecológico, ¿sí? Cualquier científico, cualquier filósofo, y naturalmente tendremos que buscar una experiencia similar por ejemplo, a cómo gobierna el Estado la ciudadanía suiza, que es fenomenal, que es admirable, que prácticamente ellos tienen un presidente cada año, ¿sí? Y no es que están en elecciones todo siempre para elegir al presidente, sino que hay un banco de elegibles, se podría decir, y estos se van sucediendo en el tiempo, simplemente cumpliendo lo que dice la Constitución de la tierra puede ser, o de la naturaleza también puede ser. Bueno, la Constitución de Ecuador a través del año 2008 y en Bolivia la Ley de Derecho de la Madre Tierra en el año 2010 dan y otorgan este reconocimiento. La pregunta es, ¿las personas naturales, los ciudadanos, las empresas, las corporaciones, gigantes tecnológicos, hablando de IA, están obligados y tienen el deber de proteger a la naturaleza, maestro? Miremos la realidad de Ecuador, miremos la realidad de Bolivia, de Colombia que se está tocando, mismo México y Perú. ¿Qué dice usted al respecto, maestro? Interesante su pregunta, Daniel. Pues, con la tierra pasa lo similar como pasa con los derechos humanos. Los estados están obligados a proteger los derechos humanos, pero miren ustedes que son los primeros en violar los derechos humanos. Con la naturaleza pasa y seguirá pasando hasta que no tengamos ciudadanos con mentalidad y sentimientos fuertes, con una voluntad de acero, una voluntad que haga eh, cumplir a las corporaciones, cumplir a los estados, los derechos de la naturaleza. Sí. Hoy por hoy, miramos, estamos con una corriente neoliberal que quiere arrasar con el mundo. ¿Sí? No quiero meterme en líos como ha pasado desde enero de este año, invadir países con el propósito de llevarse la riqueza petrolífera y todas las
las minas y la riqueza que tiene el subsuelo de América Latina. Eso va a pasar siempre, ¿sí? Hasta que no tenemos una Corte Internacional Penal o Corte Penal Internacional. ¿Quién obedece de los dos imperios que tenemos las sentencias que ha emitido esa Corte? Nadie. Bueno, ¿sí? Todo lo contrario, cuando son llevados a tribunales los poderosos, lo que reciben en respuesta es eliminar la institución, el tribunal, o por último, mm, combinarle a los jueces al ostracismo. Esto es complicado, es difícil, pero no imposible. De manera que, como digo, querido hermano, la lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza recién empieza. Y esto es como su instituto maestro, poco a poco, pero todos los días y siempre y siempre. Esa es la forma como podremos en algún momento amainarle a la bestia y someterle a que cumplan los derechos de la naturaleza y evitar precisamente que haya grandes extracciones de riqueza minera que afecta no solo los ciudadanos que viven en un determinado estado o recinto, sino afectan al ecosistema, afectan todos los graves problemas que estamos viviendo hoy. Calentamiento global, cambio climático, ruptura de la capa de ozono, y los males son interminables, ¿sí? Y miren ustedes, no obstante que hay una constitución, ¿sí? En el mismo país ocurren cosas graves. Hace poco se convocó a una consulta popular para precisamente eliminar estos derechos de la naturaleza que están insertos en la Constitución. Los políticos que tienen una mentalidad de pigmeos, y yo suelo decirles estos semovientes, y dicen, no obstante que está en la Constitución, que la naturaleza no tiene derechos, que hay que retirar toda esa situación, ¿sí? Entonces, que hay que sacar todas las riquezas de la tierra y sin pensar siquiera que hay futuras generaciones. Es difícil, pero yo creo que quienes nos hemos forjado en la lucha, nada es imposible, nada es Muchas imposible. gracias, maestro. Uno de los grandes, acá debemos dialogar todos los que somos abogados y aquellos que no somos abogados, porque al fin y al cabo somos ciudadanos del mundo, ¿no? El principio de la libre autodeterminación de los pueblos sobre su autonomía y sobre su independencia, entre comillas, pero sí debe permitirnos, nosotros debemos tener la voz a través de nuestras constituciones internamente, respetando el derecho internacional público y privado, debemos tener políticas más proteccionistas con lo que viene a ser la naturaleza, la tierra y la madre patria, como dicen los venezolanos aquí en Perú, la mamamacha, porque de alguna de otra forma hablar de desarrollo sostenible, hablar de un crecimiento con sostenibilidad, es solamente teniendo políticas proteccionistas, es solamente cuidando. Cuando ya no estemos en este mundo, en este planeta, las generaciones que nos continúan tendrán que seguir velando, cuidando, protegiendo, promoviendo. Pero eso no se ve. Las cosas deben ser bien claras. Los grandes líderes han cerrado sus micrófonos, sus voces, tienen miedo a hablar. No sé qué nos pasa a los ciudadanos del mundo. Eh, yo creo que los principios del humanismo, del buen vivir, del equilibrio en el mundo, es lo principal y lo fundamental. Saludar a un país como Ecuador, saludar a Bolivia,
donde de alguna u otra forma esto se ha dado una prioridad. Y qué bueno, ¿no? Son pocos los países en el mundo que tienen esta defensa, esta protección, este cuidado a la naturaleza. Y bueno, esta exposición que usted nos regala, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda para terminar la jornada del día de hoy, Manuel ha tenido otras 3 presentaciones maravillosas en el instituto, tiene 13 poemas colgados ahí, desde la utopía, desde la ciencia ficción, desde el pensamiento mágico, y por qué no soñar, ¿no? Que algún día los países de esta parte del mundo también pudiéramos dirigir los destinos del mundo, ¿no? Como algún momento lo ha sido, no nos olvidemos. Alguien, si desea participar, cedo palabras a usted, maestro Manuel, por favor. Gracias. Un saludo nuevamente y un agradecimiento profundo, eterno, al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Gracias a todos los que tuvieron la gentileza de sacrificar este sábado para escucharnos y que nos convocamos para escuchar en mínima parte lo que constituye los derechos de la naturaleza y sobre todo hacia dónde caminamos y cómo debemos solventar los grandes problemas que no es que se avecinan, que ya tenemos y que tenemos con urgencia que buscar soluciones. Aquí está. Está en el constitucionalismo transformador, está en la filosofía andina, está en el derecho y está en las demás ciencias y sobre todo en esa gran creatividad que constituye, esta madrugada revisaba, que constituye la inteligencia artificial para buscar las soluciones. Ella nos dice precisamente que la inteligencia artificial nos da grandes salidas para evitar la contaminación, pero también es otra de las que está contaminando el planeta. Es decir, allí tenemos una lucha, si se quiere, bastante fuerte, puesto que la inteligencia artificial es otro de los temas y otro de las industrias que se vino para quedar y que también nos está contaminando el planeta. Bueno, las salidas están allí y yo creo con Galeano que decía que todo esto es una utopía, pero las grandes utopías sirven precisamente para caminar, para que el ser humano no se detenga. Y con unas palabras hermosas que escuché hace, creo que 8 días, a un gran revolucionario boliviano que decía, estos momentos son hermosos porque son difíciles. Y un hombre revolucionario no se amilana a ninguna situación, por más drástica, severa, dura que sea, sino que la vida misma se hizo para caminar, para progresar. Y con los grandes místicos diríamos que la vida se hizo para evolucionar y para iluminarnos. Y ese es el camino que debemos optar. Muchas gracias a todos. Un abrazo fraterno. Tomando sus palabras y cerrando esta presentación, el último evento mundial en Nueva Delhi, la India, donde ha sido sede y ha convocado a los presidentes del mundo, donde ha estado Donald Trump y ha convocado a los CEOs de los gigantes tecnológicos en IA, una de las conclusiones que nos da es que cada país, que cada continente debe tener sus propias herramientas de inteligencia artificial para poder tener sus propias datas, no sesgos, no discriminación a lo que se viene haciendo al día de hoy en el mundo y por sobre todo con equidad y con participación de todos. El documento lo ha publicado la India, tiene la impronta del mismo presidente y increíble, ¿no? Que los gigantes tecnológicos escuchen a los indios. Vamos a dar por clausurado este cuarto ciclo año 2026 de este 10º seminario internacional que tuvo como título La naturaleza como persona jurídica, sus derechos, obligaciones, inteligencia artificial. Estuvo a cargo
del maestro Manuel Aldaz Sánchez. Él nos ha acompañado remotamente desde el hermano país de Ecuador para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Nuestras nuevas alianzas estratégicas este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor contar con el doctor Manuel Aldaz Sánchez. El día de hoy se subirán también para la fecha de hoy 4 videos más para cerrar este mes maravilloso. Suscríbanse en el canal de YouTube, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, abreviado CD, Ciudadanía Digital. Un abrazo fuerte, maestro, para usted, para la familia. Bonito fin de semana, maestrazo. Gracias igualmente para todos. Feliz fin de semana.